¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. No sé a qué hora vayan a ver la clase. Estamos aquí en una nueva entrega de clase de fisiología de glándulas salivales y estudios diagnósticos. Mi nombre es Óscar Betrios Coronado y bueno, comenzaremos con el tema. Los objetivos son pues comprender el mecanismo de secreción de la saliva, composición de la saliva, función de la saliva y los principales estudios diagnósticos de los cuales disponemos para sospechar ante la sospecha de alguna patología. Empezamos con la fisiología. Para comprender cómo se secreta hay que saber cómo se compone histológicamente la glándula. Yo sé que ustedes ya conocen esto, entonces no me voy a detener en muchos detalles, solo mencionar que tenemos un acino, los conductos intercalares y estriados, que tienen una función al momento de la conformación final de la saliva, y células mioepiteliales que permiten el exprimir los acinos y generar la salida de la saliva. Entonces, la cialona, que es el componente completo de la excreción de la saliva, va a diferenciarse principalmente entre las diferentes glándulas por el acino, la estructura del acino que conforme a la glándula va a cambiar entre células que tengan una función de secretar más cuestiones o componentes serosos que mucosos. Recordando un poco de la histología, tenemos entonces acinos, como mencioné, serosos y mucosos y mixtos. Los acinos serosos se ven principalmente rositas por precisamente ser acidófilos, ya que el contenido del citoplasma y de las vesículas son básicos, entonces se les confiere el nombre de acidófilos, pintándose de color rosa. Y los gránulos, perdón, los núcleos, llamados basófilos, morados azulados, son pues de contenido ácido. El ácido desoxirribonucleico, bueno, le confiere su característica ácida, y de ahí que la porción basófila de la hematoxilina se una a él y lo pinte de azul. Y así es como se ve un acino seroso. Un acino mucoso, bueno, los componentes lipídicos del moco no suelen teñirse con igual intensidad que los componentes eosinófilos de los acinos serosos. Entonces estos se ven más claritos y más rosados. Se tiñen mejor sus núcleos, bueno, son más distinguibles sus núcleos por dicha razón. Y de manera general, la luz del acino mucoso es un poco más grande que el acino seroso por las mismas características del contenido. Y tenemos los acinos mixtos, en los cuales aquí tenemos la porción mucosa y tenemos estas que son las porciones serosas, que se les llama semilunas de Januzzi o von Ebner, que no son más que el método de fijación del tejido que hace que la porción serosa se extruya del acino y quede, bueno, como una semiluna, ¿no? Pero generalmente se ven intercalados. Ahora, una pequeña pregunta para fomentar la imaginación y el raciocinio. Son las glándulas con la secreción menos viscosa de todas. Les doy un segundo para que lo puedan pensar. Efectivamente, es la glándula parótida. Y es que la glándula parótida, estos son los acinos que vimos anteriormente, serosos. La glándula parótida principalmente, bueno, no principalmente, en el 99% del contenido de sus acinos, las células son de secreción tipo acuosa, lo que le confiere, pues bueno, esa conformación histológica. En el caso de la glándula submandibular y sublingual, tenemos acinos mixtos, pero en la submandibular todavía no predomina, todavía hay una abundancia de acinos serosos. Y en el caso de la sublingual, pues se ve una clara predominancia de los acinos mucosos. En el caso de las glándulas salivales menores, pues su secreción principal es viscosa. Veremos que tienen su función cada una de ellas. Empezando pues por el acino. En el acino se da el 85% de la secreción de los componentes de la saliva. Es una secreción isotónica, aproximadamente tiene una concentración de sodio de 25 miliequivalentes por decilitro, y un acino que es permeable al agua. Esto es importante por lo que vamos a mencionar más adelante.
Y por supuesto aquí se va a dar la secreción de las proteínas que hablaremos más adelante. Vemos que el componente entonces de la saliva tenemos cloruro de sodio y agua. Entonces hablaremos de 3 mecanismos principales para la secreción. Partiendo de que toda célula tiene pues, una bomba sodio-potasio ATPasa, canales de cloro en la zona apical, canales de potasio en la membrana vasolateral y basal, y este es el intersticio. Tenemos el estímulo del sistema nervioso central que aumenta, que finalmente llega a la célula, aumenta o causa aumento del calcio intracelular, ya sea por salida del retículo endoplásmico rugoso, del retículo endoplasmático liso también, y entrada por el intersticio a la célula. Esto permite la activación de canales de cloro, y potasio, lo que va a permitir que el cloro salga al lumen del acino y el potasio entre a la célula y también salga al lumen por arrastre eléctrico, ¿no? Esta salida de cloro importante al acino genera una electronegatividad que nos da como resultado un arrastre por gradiente eléctrico del sodio a través del intersticio al lumen, generando el cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio, por consiguiente, por fuerza osmótica, nos va a generar un arrastre de agua al lumen. Otra de los mecanismos de secreción del acino es el siguiente. Tenemos ya el cloruro de potasio, el cual sale al lumen. Esta electronegatividad por el cloruro, bueno, para empezar, va a haber un intercambio entre el bicarbonato y el cloro a través de la bomba bicarbonato-cloro. Esto es un proceso que no requiere tanta energía, ya que estamos hablando de electronegatividad compensada. Y a través de esto, bueno, tenemos una acidificación intracelular que debe compensarse. ¿Por qué? Por la salida del bicarbonato. ¿Cómo se va a compensar? Gracias a la bomba de sodio-hidrógeno, que también debido a las cargas, pues no requiere tanta fuerza o tanta energía del ATP. Este intercambio, bueno, se compensa la acidificación intracelular y nos permite que este sodio y cloro, pues bueno, posteriormente cuando salgan a la luz, también generan una arrastre de agua. Pero lo importante aquí es que tenemos formación de ácido carbónico con el bicarbonato y el hidrógeno fuera de la célula. Este ácido carbónico, gracias a la anhidrasa carbónica, facilita el reciclaje de estos dos componentes dentro de la célula, convirtiéndolo en dióxido de carbono y bicarbonato, el cual el bicarbonato es de nuevo sacado de la célula para poder meter el cloro, y el cloro sale al lumen y el lumen se vuelve electronegativo, jala sodio, tenemos la combinación de los dos componentes en cloruro de sodio y finalmente el arrastre de agua por ósmosis. El tercer mecanismo viene explicado por el dióxido de carbono que entra desde el intersticio a la célula. Tenemos la formación, como ya mencionamos por la anhidrasa carbónica en anteriores veces, del bicarbonato, y tenemos una bomba de bicarbonato que saca o expulsa o secreta el bicarbonato al lumen. Este bicarbonato al lumen también genera una electronegatividad que genera arrastre del sodio, y con el sodio agua. Y así se da la secreción de los principales electrolitos dentro del acino. Siguiendo con la secreción, llegamos al conducto intercalar, que es la siguiente sección de la cialona. El conducto intercalar tiene muy poca permeabilidad al agua. De hecho, casi todos los conductos tienen muy poca permeabilidad al agua. Lo que más es permeable al agua es el acino. Pero aquí se da algo importante, que es el intercambio de cloro por bicarbonato. Entonces empieza a secretar bicarbonato y a reabsorber cloro, del cual se había secretado en el acino. Llegamos a los conductos estriados, donde el sodio que está dentro del lumen se reabsorbe y el potasio y el bicarbonato se secretan. Esto permitiendo un pH neutro dentro de la conformación final de la saliva. Algo importante aquí es que se absorbe más sodio que potasio, lo que genera una saliva hipotónica, es decir, no es equivalente lo que se reabsorbe en sodio que lo que se secreta en potasio. Y finalmente llegamos al conducto excretor, que se va a encargar de
llevar la saliva ya pues, a su destino final, que es la boca, teniendo un producto final que es 99.5% agua, contiene proteínas y glicoproteínas que secretan el ácido que mencionaremos más adelante, y las glicoproteínas y electrolitos que ya, perdón, y los electrolitos que ya mencionamos. Algo importante a destacar es que el pH de la saliva, según algunos autores, 6 a 7, y según otros autores como Cummings, menciona que es de 5.75 a 7.05, que tiene su relevancia más adelante. Aquí también, ahí en el conducto excretor, también está la función de reabsorber sodio y secretar potasio, generando, bueno, ya mencionamos, la saliva hipotónica. Dentro de las funciones de la saliva, una muy importante es la lubricación, ya que nos protege esta lubricación, este componente de la mucina, nos protege inclusive contra carcinogénicos, como es el tabaco, ¿no? Que los contiene. Una barrera protectora frente a enzimas proteolíticas de algunas bacterias y pues, por agentes irritantes también. Y entre otras cosas, pues bueno, ya lo veremos más adelante, como lo es la alimentación. La mucina es el componente principal de este efecto de lubricación. Dentro de las funciones de la saliva tenemos el buffer. ¿Por qué? Ya mencionamos que el pH importante de la saliva está entre 6 y 7 a grandes rasgos. Ahora, lo importante aquí es que cuando hay una estimulación de las glándulas salivales, hay una mayor secreción de bicarbonato, lo que permite generar el efecto de buffer del que estamos hablando. Y cuando no hay estimulación, son los fosfatos, la urea y las proteínas que son anfotéricas, lo que permite mantener este buffer. Hablaremos más adelante que esta situación del buffer es importante en la generación de las caries, en la prevención de la formación de las caries. Entonces, sabemos que hay una desmineralización que se da a nivel del pH de 5 a 5.5, generado por las bacterias, por los ácidos de las bacterias, pues empiezan a desmineralizar, a hacer microporos en el esmalte de los dientes. Todo esto va determinado por el número de bacterias y el grosor de la placa bacteriana que exista. Es decir, si no se lavan los dientes, pues más se van acumulando, ¿verdad? Y la efectividad del buffer se ve afectada también por el grosor de la placa bacteriana. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta parte de las caries? Para empezar, cuando empieza a haber desmineralización, llega la saliva, bueno, ya teniendo la saliva alrededor de los dientes, tenemos la presencia de calcio, fosfato, magnesio y fluoruro dentro de la saliva. La saliva, al tener un pH entre 6 y 7, que inhibe, 1, la desmineralización. 2, genera, gracias a la saterina, que es que genera una película protectora alrededor de los dientes, la saterina estabiliza los minerales como calcio, fosfato y magnesio, y el fluoruro, generando cristales de hidroxiapatita que se meten en esas zonas que se desmineralizaron para evitar, 1, que la bacteria siga erosionando el esmalte, y 2, pues bueno, ya después llegue a la pulpa y todo de las piezas dentales, ¿no? La película protectora que permite el adecuado acomodo de la hidroxiapatita formada a partir de estos minerales, está formada por cistatina, mucina, ya la mencionamos, y proteínas ricas en prolina, pero sobre todo la saterina es la proteína que más aquí cobra relevancia. Entonces tenemos que la saliva, una de sus funciones es mantener la integridad dental para tener una sonrisa bella y hermosa. Ahora, una de las preguntas aquí es, ¿capaz de activar el sistema del complemento es una inmunoglobulina presente en la saliva? Les doy un segundo para que puedan reflexionar al respecto. Y bien, la respuesta es inmunoglobulina G. La inmunoglobulina A es correcto, es la inmunoglobulina más abundante en las secreciones, incluyendo la saliva, pero esta no tiene la función de activar el sistema del complemento. Entonces llegamos a otra de las funciones de la saliva. Es abundante en inmunoglobulina A, que, para recordar, es importante
que la inmunoglobulina A esté en forma de dímero, es decir, dos inmunoglobulinas unidas por una cadena J, para que ésta no se degrade tan fácilmente dentro de la boca y permita la aglomeración de las bacterias. Entonces, otra función de la mucina es, tenemos dos tipos de mucina, tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 es la que se relaciona con la protección antibacteriana, ya que esta fomenta la unión de la aglomeración de las bacterias y es fácilmente desplazable, perdón, aquí era una B, es fácilmente desplazable, lo que permite que una vez que las bacterias estén aglomeradas, estas puedan ser deglutidas o, en el caso, pues escupidas cuando estamos hablando, ¿no? Es de manera inconsciente. La mucina tipo 1 se ha relacionado con que sí, también genera acúmulo de bacterias, pero no es tan fácilmente desplazable y ante una mala higiene bucal puede facilitar la formación de bacterias, perdón, la formación de caries, como se ha estudiado en diversos artículos que menciona en este caso el autor Cummings del libro, ¿no? También hay otro componente que es la lactoferrina, que es un quelante de hierro que mediante la quelación del hierro disminuye los radicales libres dentro de la boca y la saliva, pues, que va a disminuir el estrés oxidativo y disminuye el hierro disponible para las bacterias, es decir, dentro de su fisiología, pues, que estas no tengan alimento. Otra enzima que una enzima que encontramos en la saliva es la lisozima, que es una enzima bactericida que es una enzima, perdón por este error, discúlpenme, que es una enzima bactericida por excelencia. Y tenemos la peroxidasa. Listo. Entonces hablamos que la lisozima es una enzima bactericida por excelencia, es decir, podemos matar bacterias de un escupitajo, ¿no? Prácticamente. Y algo importante es la presencia de peroxidasa en la saliva, ya que aquí tenemos, la peroxidasa es un óxido reductor que bueno, fomenta la formación de peróxido de hidrógeno, lo que es un radical libre con efecto bactericida muy potente. Entonces, otra función de la saliva es protección bacteriana. Ahora, una función importante más dentro de la saliva es la función digestiva y el gusto. Tenemos la enzima amilasa que genera hidrólisis a nivel de la de la unión alfa-1,4 glucosídica de los carbohidratos, la cual se activa en un pH neutro, recordando el pH de la saliva que es entre 6 y 7, y esta puede mantenerse en el estómago en un medio ácido activa hasta por 30 minutos dentro del bolo alimenticio. Neutraliza los ácidos y los agrios de los sabores sobre la lengua. Si bien se recuerda, se estuvo constantemente a través del conducto absorbiendo potasio y secretando bicarbonato. Esto evita, pues bueno, la activación de los agrios como per se de la saliva sobre las papilas gustativas y neutralización de los ácidos para el efecto activador de los receptores de las papilas gustativas del sabor ácido. Y pues bueno, obviamente, gracias a la lubricación y el lavado de los componentes que activan estos receptores, pues bueno, se permite la detección de nuevos sabores. Y bueno, finalmente tenemos los componentes de la saliva que van de la mano con la función de la saliva, que ya hablamos de ellos: integridad dental, protección bacteriana, digestión y gusto, lubricación y buffer. Aquí tenemos, ya hablamos de los minerales que contiene la saliva, de la función tan importante que tiene la saterina, la lisozima, la amilasa, la peroxidasa, la lactoferrina, la mucina 2, la inmunoglobulina A, que no es la única, recordando, y por supuesto, pues los componentes que generan el buffer, ¿no? Más importantes como la urea, el amonio y el ácido úrico, y las proteínas. Bueno, dentro de los otros datos que tenemos que tomar en cuenta dentro de la fisiología salival es qué genera su secreción. El suministro parasimpático de la glándula parótida se origina en el núcleo salivar inferior, viaja a través del nervio glosofaríngeo de este par craneal y a través del nervio timpánico, o también conocido como Jacobson,
Llega al gangliótico de Arnold, donde realiza su sinapsis y, bueno, finalmente llega y a través del nervio auriculotemporal, pues, bueno, y algunas terminaciones nerviosas libres, estimulan la glándula parótida. En el caso de la glándula submandibular y sublingual, van a través del núcleo, núcleo salival superior a través del par craneal séptimo, es decir, facial. Por medio de su rama de la cuerda del tímpano llega al ganglio submandibular y, bueno, la estimulación de dichas glándulas. Y como tal, entonces, el sistema parasimpático y simpático a través de los nervios ya mencionados, parasimpático séptimo y glosofaringeo y noveno, y el simpático a través de los ganglios paracervicales de T1 a T3. Entonces, el parasimpático, su principal neurotransmisor, la acetilcolina, que genera una abundante secreción de las glándulas a través de sus receptores muscarínicos. Y en el caso del simpático, a través de la noripinefrina, una secreción más viscosa, no tan abundante, a través de sus receptores beta-adrenérgicos principalmente. Y aquí hablamos de algo que nos faltó mencionar al principio, cómo se realiza la secreción de proteínas, dependiendo de, y aquí se explica mediante la fisiología, aquí se explica también por qué el parasimpático genera secreción de más líquido. Vamos a empezar por el simpático, a través de un sistema de segundo mensajero de la proteína G, hay una activación de la adenilciclasa que convierte el ATP en AMP cíclico, lo que condiciona activación de la proteína quinasa A, que moviliza las vesículas que contienen las proteínas hacia el exterior o lumen del acino. En el caso de el sistema parasimpático tenemos pues ahora sí que los receptores muscarínicos, también a través de un segundo mensajero con proteína G, tenemos el fosfatidilinositol, el cual a través de la fosfolipasa C se degrada, o no se degrada, se convierte o pasa a ser diacilglicerol, que activa la proteína quinasa C, que junto con el diacilglicerol y la proteína quinasa C activan la entrada de calcio, igual que la proteína quinasa A, para movilización de vesículas y secreción de proteínas. Pero ojo, aquí también se formó inositol 3-fosfato, el cual permite que en el retículo endoplásmico se libere calcio. Y el calcio, hay que recordar que también activaba los canales de cloro dependientes de calcio, los canales de potasio, entre otros mecanismos que permitían la salida de cloro y, por tanto, después la salida de sodio y la salida de agua. De aquí que el sistema parasimpático genere una secreción más acuosa que viscosa, conforme en comparación con el sistema simpático. Y, bueno, así da la culminación de la secreción de las proteínas. Ahora, son las glándulas que más producen saliva en estado basal. Les doy un momento para que puedan reflexionar la pregunta. Así es, en estado basal, las glándulas que más producen saliva son las glándulas submandibulares. Sin estímulo, las glándulas submandibulares o submaxilares producen el 65% de la saliva. Sin embargo, cuando se estimulan, es decir, cuando se ingieren alimentos o se ven alimentos o algo muy sabroso, el estímulo agridulce o el pensar en un alimento que se nos antoja mucho, bajo el estímulo, la parótida se convierte en el principal efector de la secreción de saliva, lo que representa en la secreción activa estimulada de la saliva un 80-90% de la secreción diaria, que se estima que es entre litro y litro y medio de saliva por día, a una cantidad de 7 mililitros por minuto inclusive. Los principales cationes secretados entonces son el sodio y el potasio, como vimos al principio, sobre todo en la glándula parótida. El calcio se secreta mucho más en la glándula submandibular que en la parótida. Esto pudiera tener relevancia en la formación, por ejemplo, de la cialolitiasis. Hay mayor concentración de calcio en las glándulas, en la secreción de las glándulas submandibulares, y de hecho es más común la cialolitiasis en las glándulas, en el conducto de Wharton de las glándulas submandibulares. Y los principales aniones, pues el cloro, el bicarbonato y el fosfato. Dentro de otro dato muy importante de la fisiología de las glándulas salivales está
que tienen factor de crecimiento epidérmico. Este es un potente estimulador de la mitosis, mejora la queratinización e inhibe la secreción ácida gástrica. Pero algo importante de este es el potente estimulador de la mitosis. Se ha relacionado con que este factor de crecimiento epidérmico sea un factor importante en la relación del por qué las lesiones orales sanan mucho más rápido que aquellas que están sobre la piel. ¿Recuerdan cuando nos lastimábamos y mamá nos daba un beso? ¿Quién les dijo a ellas que eso nos podía sanar? O sea, ¿quién diría tal vez esto sea la razón del por qué las mamás nos dan un beso sobre aquellas heridas y sanan más rápido, ¿verdad? Uno nunca sabrá eso. Pero bien dicen, podrás ser doctor, tener maestría, doctorado y estudiar toda tu vida y nunca vas a saber más que tu mamá, ¿no? Y bueno, entramos o llegamos a la parte de imagen. Para los estudios diagnósticos que tenemos disponibles para imagen dentro de la patología de glándulas salivales, tenemos la tomografía, resonancia magnética, el ultrasonido y la cielografía. Y veremos uno al final, más adelante. Por lo general, la tomografía se prefiere en las enfermedades agudas o enfermedades inflamatorias agudas. Nos da una visión anatómica general y una relación conforme al hueso. La resonancia magnética la solicitamos generalmente cuando sospechamos de tumores. ¿Y por qué? Porque uno nos da una buena visión anatómica de la glándula, del tumor y del comportamiento del mismo tumor, ya sea invasivo o de diferentes circunstancias que veremos más adelante. El ultrasonido tiene la ventaja que es pues, niños friendly, ¿no? Es decir, si queremos evitar la radiación, este es el estudio pues más benéfico en ese sentido. Y nos vamos a ver que tiene algunos otros usos. La cielografía pues, nos da una evaluación anatómica del conducto de Wharton y Stennon, sobre todo el conducto Wharton y Stennon, y se suele pedir o se empezó a estudiar su uso en enfermedades crónicas, como lo veremos más adelante. Empezando por el ultrasonido, ya mencionamos que es pues, un estudio que no tiene radiación, entonces pues es seguro en ese sentido. Y algo importante es mencionar que por situación anatómica, la glándula submandibular y el lóbulo superficial parotidio son los que se estudian con el ultrasonido. El lóbulo profundo parotidio a veces se puede valorar, pero no es 100% confiable porque, uno, el ultrasonido ya sabemos que es operador dependiente y dos, el lóbulo profundo pueden haber muchos artefactos que generen interferencia al momento de realizar el ultrasonido y no nos den los datos pues, más adecuados, ¿no? Que quisiéramos observar. La ventaja del ultrasonido es que en caso de nosotros ver una lesión o saber de una lesión, pues nos puede guiar para realizar una biopsia por aspiración de aguja fina y pues bueno, ayudarnos en el diagnóstico definitivo del paciente en estudio, ¿no? Este es un ultrasonido de parótida. Algo importante es que en los ultrasonidos de parótida podemos llegar a encontrar estas estructuras que son los ganglios linfáticos en forma riñonada, una estructura con una cápsula bien definida, un hilio graso, el cual es hiperecogénico. Algo importante de las glándulas salivales es que estas, mientras más grasa, más ecogenicidad. Y bueno, así es como se vería un ganglio linfático normal. ¿Qué esperamos ver en el ultrasonido, por ejemplo, de una glándula parótida? Pues bueno, como referencia anatómica, la vena retromandibular, la carótida externa y ya dijimos que las glándulas son homogéneas e hiperecogénicas en contraste con el músculo, que no son de igual ecogenicidad. Aquí estamos viendo un ultrasonido de una lesión de una masa hipoecoica con bordes lisos, bien definidos, los cuales aparentemente se ven como lobulados, alcanzan a ver estas lobulaciones, y tiene un realce acústico posterior. Hay algunas calcificaciones ocasionales aquí en el centro. Y en el ecodoppler, pues hay un flujo dentro, bueno, ahí muestra un flujo dentro de unos pocos vasos en esta masa, pues en general hipovascular. En este caso, pues este es el ultrasonido de un adenoma pleomorfo. Veremos más adelante algunas otras características en los otros estudios. En comparación, vieron el otro, cómo se veía un poquito más homogéneo y todo, ¿no? En comparación, aquí estamos viendo
Una lesión también podemos adecuadamente definirla, vemos exactamente dónde está la lesión. Este es un ultrasonido de glándula parótida. Vemos que hay como la lesión es heterogénea por dentro, pareciera que hay unas zonas quísticas, anecoicas dentro en su contenido, ¿no? Estamos hablando aquí en este caso de un tumor de Warthin. Y aquí viene el contraste con esta lesión. Aquí vemos una lesión de forma irregular. Pues sus márgenes no son adecuadamente distinguibles, es hipoecogénica, realmente no nos podemos imaginar sus límites, pero no son igualmente distinguibles como las lesiones anteriores. Y esto es, pues, es un ultrasonido de un carcinoma mucoepidermoide. Algo importante a mencionar aquí es que las neoplasias benignas y malignas tienen muchas características comunes y el diagnóstico definitivo generalmente no es posible con ultrasonido solo, salvo que se haga, por supuesto, una BAF, ¿no? Pero, pero per se, si nosotros encontramos unas características como estas, así hipoecogénico, unos bordes mal distinguibles, pues bueno, ya nos podemos estar imaginando que, ¿no? Pues al menos estar alerta, ¿no? De que es algo no tan bueno como pudiéramos pensar. Pasando a la tomografía. Dijimos que esta la vamos a solicitar generalmente en enfermedades agudas, abscesos, entre otras situaciones que veremos más adelante. Nos da una visualización anatómica general. El espacio parotidio, aquí ahora sí que vamos a hablar de espacios. Aquí el espacio parotidio se da por la capa superficial de la fascia profunda que se divide anterior al músculo esternocleidomastoideo para envolver a la parótida, ¿no? Este sería nuestro espacio parotidio. Aquí está, marcado con las estrellitas, es nuestro espacio parotidio. Ahí está nuestra parótida, ahí vive nuestra parótida. Este es un ataque sin contraste de las glándulas parótidas. Esta es un ataque normal y muestra una densidad consistente con el fondo graso de estas glándulas, ¿no? Es decir, en la tomografía no contrastada, la grasa es hipodensa en comparación con el hueso y el músculo, y aquí lo vemos, ¿no? Así definimos nuestra glándula parótida, que está anterior a nuestros conductos auriculares y lateral a nuestro espacio carotidio. Esto que se ve hipodenso es el espacio parafaringio, dado por la grasa parafaringea, y posterior a nuestro espacio masticador, ¿no? Y por supuesto posterior a nuestra mandíbula. De este lado encontramos una TAC, ya esta sí tiene contraste, aquí lo vemos en los vasos, los cuales realzan. Aquí vemos el vientre anterior del digástrico, estos son los músculos genioideos, y aquí vemos por este lado lateral donde no se define tan bien, pero estaría el músculo miloideo, y aquí estaremos hablando de nuestras glándulas submandibulares. Y algo importante que se me olvidaba mencionarles es que las glándulas sublinguales son difíciles de valorar en una tomografía. Si nosotros queremos valorar las glándulas sublinguales, este no es nuestro estudio de lesión. Este no nos va a ayudar mucho. Ahora, aquí, viendo esta es una tomografía contrastada a nivel mandibular inferior, en el cual observamos, bueno, aquí está la mandíbula y observamos esta hipodensidad. Esto pareciera, exactamente, nos estamos refiriendo a un conducto que pareciera que está dilatado, lleno de líquido. Y esta zona que está realzando al contraste, que está inflamada. Aquí vemos nuestra otra glándula submandibular, no es la sublingual, es la submandibular. Y aquí vemos parte del remanente del conducto de Wharton, no el remanente, pues el conducto de Wharton que se alcanza a ver. Inclusive en unos cortes un poquito más superiores alcanzamos a ver ya una calcificación. Estamos hablando entonces de que la tomografía nos ayuda en situaciones inflamatorias que realzan al contraste y calcificaciones. El diagnóstico de esta paciente fue una cialolitiasis. Y bueno, vamos a ver cómo se ven otras lesiones. Tenemos aquí un tumor sólido bilateral con componentes quísticos bilaterales. Observen cómo hay hipodensidades en estas zonas e hiperdensidades, o sea, es heterogéneo el contenido de estas lesiones.
estamos hablando de un tumor de Warthin. Cuando tenemos un tumor de parótida bilateral con componentes quísticos, hay que pensar en un tumor de Warthin, ¿no? Clásicamente. Algo que se me olvidó mencionar de este cialolito es que ya les había mencionado que el 80-90% se dan en la glándula submandibular. ¿Puede deberse por un pH más alcalino en la secreción de esta glándula? Sí. ¿Puede deberse porque hay mayor secreción de calcio? Sí, son componentes. Algo importante es que en las radiografías hasta el 80% de los submandibulares y el 60% de los parótidos son opacos, ¿no? Son radioopacos en las radiografías. Volvemos aquí al tumor de Warthin que habíamos mencionado. Sobre todo en pacientes mayores de 40 años y fumadores, ¿verdad? Hay que tomarlos en cuenta. Y aquí tenemos otras lesiones que son bilaterales. Aquí hay hipodensidades que están dentro de la glándula parótida. Este es un estudio contrastado. Y se ve como, es claro, o sea, la lesión no realza el contraste. Son lesiones quísticas y está de manera bilateral. Hay que pensar en quistes asociados a VIH cuando tengamos estas lesiones, ¿vale? Aquí no vemos el contenido heterogéneo como se veía en el tumor de Warthin, pero sí vemos estos quistes bilaterales. Hay que pensar en descartar VIH, investigarle al paciente, ¿verdad? Bueno, entonces hablando un poquito nada más de la anatomía, aquí tenemos una tomografía contrastada axial en donde observamos el espacio parotídeo. Aquí alcanzamos a ver inclusive el agujero estilomastoideo, son unos cortes un poquito más superiores de los cortes anteriores. Es importante encontrar este tipo de zonas, de distinguir otro tipo de zonas porque nos van a hablar de situaciones patológicas más adelante. Aquí podemos ver cómo el lóbulo profundo penetra, inclusive se relaciona más que el lado contralateral con el espacio parafaringio. Esto, para empezar, el hecho de que se empuje el espacio parafaringio nos habla de que la lesión proviene del lóbulo profundo o como tal de la glándula parótida. Aquí está el espacio masticador anterior a la glándula parótida y una parótida pues crecida, ¿no? Aquí nada más se dibujó por dónde estaría el trayecto del nervio facial. Recordando, aquí tenemos la vena retromandibular y la carótida externa, las cuales son internas al nervio facial. Esta es nada más una representación porque en realidad en la tomografía nosotros no podemos saber, o no, más bien no podemos ver el nervio facial. Inferimos dónde está por sus relaciones anatómicas, que sale a través del agujero estilomastoideo, va lateral a la vena retromandibular, lateral al macetero, y bueno, etcétera, ¿no? En esta imagen vemos en el tercio medio del orofaringe, se puede distinguir la vena retromandibular también, de mayor calibre y localización lateral a la arteria carótida externa. Miren, esta es la carótida externa y esta es la vena retromandibular. El nervio facial es intraparótido, no se puede ver, hay que recordar eso, ¿sale? Y aquí estamos viendo cómo la proyección, cómo se proyecta hacia medial el lóbulo interno o profundo de la parótida. Y bueno, aquí nada más una última imagen donde se ve el espacio parótido, ¿verdad? Aquí vemos una parótida de características, bueno, aparentemente normales. No vemos que esta patrulla tanto hacia el espacio parafaringio, no vemos que empuje el espacio carotídeo, el cual se encuentra medial al vientre del músculo digástrico posterior, al vientre posterior del músculo digástrico, que es este. En dado caso que tuviéramos un crecimiento, probablemente este se vería empujando al espacio carotídeo, ¿no? Pasando a la resonancia, hablamos que la resonancia nos sirve principalmente para definir o para el estudio de los tumores, ya que nos da un estudio anatómico más importante de las lesiones. Aquí la resonancia nos va a permitir la visualización de los tejidos blandos y las parótidas se ven más hiperintensas por el tejido graso que contienen.
Al contrario que la tomografía, aquí la parótida resalta más que el músculo. Esto que vemos aquí es grasa del espacio bucal, es decir, las bolsas de Bichat, tan conocidas en otorrino y pues bueno, también por maxilofacial y otras especialidades. Vemos entonces aquí la glándula parótida, ¿no? Hiperintensa. Vemos cómo no se acerca a la hiperintensidad de la grasa subcutánea del resto de la cara, porque también tiene otro tipo de tejido, ¿verdad? Y aquí tenemos el espacio de masticador por los pterigoideos lateral y medial. Algo nada más para mencionar aquí antes de que se me pase, la parótida está limitada superiormente por el arco cigomático, posteriormente encontramos la mastoides, la apófisis estiloides y el conducto auditivo externo, ¿no? A su posterior. Ínfero posterior está el esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digástrico, como vimos en las tomografías y vamos a ver en las resonancias posteriormente. Y medial, pues el músculo estiloides, la yugular, los vasos, pues el espacio carotídeo, la yugular interna y la carótida interna, y por alrededor de la carótida interna, pues los pares craneales 9, 10, 11 y 12, ¿verdad? Entonces, tenemos a nivel aquí de los dientes maxilares, se reconoce aquí el espacio parotidio. Tenemos aquí el espacio masticador, el espacio parotidio. Aquí tenemos la rama de la mandíbula. Y aquí podemos observar lo que sería el trayecto intraparotidio del nervio facial. Aquí sí es posible identificarlo. Sin embargo, bueno, aquí está dibujado, es muy evidente, ¿no? Pero si tuviéramos la opción de quitar aquí, veríamos un cambio de intensidad aquí en el tejido que nos permite decir, este es el nervio facial. Y no se confunde con el conducto de Stenon. Ahorita más adelante vamos a ver por qué razón. Aquí en esta imagen se reconoce ya el vientre posterior del músculo digástrico, como lo hemos mencionado. Nada más aquí para lo que lo separa del espacio carotídeo, ¿no? Nada más mencionar estas relaciones porque son las que nos van a decir si en dado caso de un crecimiento de la glándula, de un tumor, de lo que sea que haya ahí adentro, pues nos va a decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo que hay que prestarle atención. Y bueno, aquí ya tenemos una proyección en T2, en donde vemos un realce, al parecer aquí una sinusitis crónica del seno maxilar derecho, pero aquí lo importante es que tenemos unos ganglios intraparotídeos presentes, ¿no? Y aparentemente puede ser que estén inflamados, puede ser que no. Aparentemente aquí están normales. Aquí tenemos el espacio parotídeo. Importante, dentro de las glándulas parótidas tenemos ganglios linfáticos. Hay que tomarlos en cuenta al momento de solicitar estudios de imagen porque también pueden ser razón de patología y de estudio y de tomarles la atención en el caso de que nosotros no tenemos a lo mejor patología parotidia, pero por alguna razón tenemos una resonancia magnética de esa zona, pues también podemos detectar metástasis, ¿no? En este caso. Más imágenes en donde vemos aquí el espacio parotidio, y algo importante aquí es que para eso se puso esta imagen, es una parótida accesoria. No es infrecuente encontrar parótidas, no son tan comunes, pero no es tampoco infrecuente encontrar dichas parótidas accesorias, ¿no? Que suelen estar en contacto con la parótida, con la glándula parótida, pero hay algunos casos en los que están un poquito más separadas. Y finalmente, el conducto de Stenon. Fíjense cómo se ve. Hay que ver cómo aquí también tenemos una glándula parótida accesoria, pero aquí nada más para realzar lo que es el conducto de la parótida, cómo va lateral al músculo macetero y hace un giro brusco para atravesar el músculo bucinador y finalmente drenar a nivel del segundo molar superior de la manera bilateral. Un segundo. Entonces, ya vimos cómo se ve la glándula parótida en una resonancia magnética. Ahora aquí vamos a ver cómo se ve una glándula submandibular en una resonancia. Tiene las mismas características en general que la glándula parótida. Aquí vemos el vientre anterior del digástrico
Aquí vemos el genio-gloso, el músculo genio-gloso, el músculo miloioideo, estas son las amígdalas linguales, perdón, el músculo miloioideo, y hacia lateral vemos la glándula submandibular. La glándula submandibular hay que recordar que tiene como dos lóbulos, por decirlo de alguna manera, que es el lóbulo que está inferior al miloioideo, va hacia posterior, hace una forma de C y tiene una porción dentro o sobre el músculo miloioideo. Y aquí vemos nuestra primera patología de glándula salival submandibular, en la cual esta es una proyección en T2, es una secuencia en T2, perdón, en el cual se ve hiperintenso el contenido de lo que parece ser como un quiste, ¿no? Parece ser como un quiste esta lesión, porque pues, parece que está bien definido alrededor, pero bueno, vamos a ver. Y en el T1 con supresión grasa, esto es un T1, con supresión grasa ya que la grasa aquí no se ve hiperintensa, vemos cómo no realza, en T2 sí realza, en T1 no realza. Esto pudiera deberse a la característica estática del líquido que tiende a realzar en T2. El diagnóstico de este paciente fue una ránula. Hay nada más mencionar que dos situaciones con la ránula. Tenemos la ránula simple, la cual se encuentra rodeada por el epitelio del conducto, en este caso de Wharton, y la ránula profunda, la cual se rompe el quiste o el epitelio y la saliva, la misma ránula, empieza a disecar a través del músculo miloioideo hasta llegar al espacio submandibular. Ahí se ve entonces una lesión benigna. Y en el caso de un carcinoma adenoideo quístico, fíjense cómo en el T1, aquí está la estrellita, este es un carcinoma adenoideo quístico. Este realza dicha lesión, ¿no? Realza. En este caso es un T1 contrastado, la lesión realza, pero en T2 la lesión no realza. Sin embargo, los componentes inflamatorios sí. Y en este caso la punta de flecha nos está dando esta zona que sería el agujero estilomastoideo. Estamos hablando de que si realza esta zona por estar inflamada en presencia de un cáncer, muy seguramente está habiendo una invasión perineural a partir del nervio facial. Y bueno, ya vimos entonces lo que es una lesión benigna, lo que es una lesión maligna como el carcinoma quístico adenoideo, y ahora vamos a ver en esta ocasión una lesión de contenido heterogéneo, que en T1 vemos aquí tenemos el espacio parotidio, tenemos aquí la lesión muy clara. En T2 hay unas porciones que realzan, otras porciones que no, y al contraste tenemos una porción que sí realza y otra porción que no realza del todo. Y esto es característico del tumor de Warthin. En el tumor de Warthin solo realza la porción del tumor que no es quística. Vaya, no es quística. Y más adelante tenemos entonces otra lesión. Aquí tenemos nuestro espacio parotidio. Aquí se ve un poquito más pequeño, aquí se ve un poquito más grande. Casi aquí la imagen no lo permite porque en T1 no se ve casi la diferencia entre esta lesión y el músculo, ¿no? No se ve casi la diferencia. Pareciera que es como que el mismo componente, pero si se fijan, aquí se separa. Pero ya en el T2 hay una hiperintensidad de la lesión y vemos que sus bordes son bien definidos, lobulados y pareciera estar uniforme, ¿no? Al ponerle contraste, la lesión se ilumina completamente. Toda la ilusión se ilumina. Y esto es corresponde a un adenoma pleomorfo. Entonces, ya vimos cómo se ve un adenoma pleomorfo y un tumor de Warthin. Heterogéneo, componentes quísticos, a veces bilaterales. Al contraste realza solo la parte que no es quística. En el adenoma pleomorfo, en T2 realza súper bien. En el contraste realza también toda la lesión. Ahora vamos a ver en el caso de esta lesión. Aquí vemos en T1, pues algo que está en el espacio, que pareciera estar en el espacio masticador, ¿verdad? Pero vemos también que involucra el espacio parotidio, o sea, como que se antoja que es del espacio masticador. Sin embargo, ya en el T2 vemos que no realza, esto es importante, no hay hiperintensidad en el T2 y pareciera que esta lesión no necesariamente depende del espacio masticador, no proviene de músculo, pareciera, ¿no? Pero bueno, ya cuando le metemos contraste, entonces sí, se ilumina toda la glándula junto con su lesión.
Y aquí vemos cómo está empujando el espacio masticador. Bueno, entonces ahora sabemos que proviene de, de, un, de la glándula parótida. Y es clásico que ya lo hemos mencionado, que las lesiones malignas no realcen en T2. Es clásico, no generalizo, pero eso sí nos puede empezar a dar nosotros una idea de a lo que nos estamos enfrentando. Algo importante es que los bordes mal definidos, hipointensidad en T2 y la imagen como de que se está invadiendo otros espacios son datos de malignidad en los estudios de imagen. Y bueno, llegamos a lo que es la cialografía. La cialografía nos va a permitir la valoración anatómica del conducto de Wharton y también de Stennon, también de las glándulas en enfermedades crónicas. Antes de inyectar el contraste en la cialografía, pues se toma una radiografía, ¿no? Para ver posibles artefactos, como este. A veces, la cialografía mediante la cialografía como tal, se toma la radiografía y, bueno, encontramos algo aquí que nos parece extraño, ¿no? En este caso, pues estamos diagnosticando una cialolitiasis ya, sin necesariamente hacer la cialografía. Y vemos cómo en diferentes proyecciones alcanzamos a ver también los ditos, ¿no? Aquí, a ver, ¿qué tiene esto? ¿Qué podemos ver aquí? Les doy un segundo. Efectivamente, la patología es del conducto de Stennon, ya no de la glándula submandibular del conducto de Wharton, ya es del conducto de Stennon. Ahí vemos el dito, ¿no? Muy claro. Pero bueno, ya inyectamos el contraste y vemos cómo el conducto se ilumina perfectamente, sin estrechamientos, con sus ramificaciones todas bonitas, con un calibre del conducto de Wharton de 1 a 3 milímetros según la bibliografía y una longitud de 5 centímetros. En el caso de que volvamos a tomar una radiografía posterior al llenado, un tiempo posterior al llenado del conducto, vamos a ver o se reconocen 3 fases de la cialografía. La de llenado del conducto, la acinar, que es esta en donde ya se ilumina la glándula como tal, y la posterior a la acinar, que bueno, ya nos habla del funcionamiento adecuado de la excreción del medio de contraste, ¿verdad? También se puede hacer no solo con radiografía, sino con tomografía, en la cual en este caso estamos valorando el conducto de Stennon. Vemos cómo el conducto de Stennon está adecuadamente iluminado. Esto es un estudio normal. Aquí está la glándula parótida. Estas flechas están señalando la vena retromandibular y la carótida externa. Ya en la fase acinar ya no vemos tanto el conducto. Puede ser también por el cambio de altitud o un corte más superior. Vemos cómo se ilumina la glándula y este es un corte coronal. Aquí estamos viendo la glándula. Esta flecha está iluminando solo los vasos de la irrigación sanguínea de dicha glándula. Y precisamente, bueno, nada más asegurarnos de que el calibre sea no haya estenosis a lo largo del conducto o defectos de llenado que nos pudiera hablar de alguna patología en específico, con una longitud aproximadamente de 6 a 7 centímetros y un calibre de 1 a 2 milímetros. Esto es relevante porque, si se fijan, tiene un calibre más pequeño que el conducto de Wharton y va a ser relevante más adelante. Van a ver por qué. La cialografía tiene contraindicaciones. Las contraindicaciones son que no se puede realizar, no se recomienda realizar en un proceso agudo inflamatorio y, por supuesto, en alergia al contraste. En un proceso inflamatorio agudo, porque podemos propiciar una infección, una agudización del proceso inflamatorio, que ya es agudo per se, y 2, propiciar una infección por flujo retrógrado de las bacterias, ¿no? Pero, pues claro, siempre tenemos una respuesta ante toda situación, que es la cialografía por resonancia magnética, propuesta y publicada por primera vez en 1996 por Lomas. La cialografía por resonancia magnética es más joven que nosotros. Esta está basada en la teoría como en la colangiopancreatografía retrógrada, como en la colangiopancreatografía por resonancia magnética, el líquido estático realza en T2. ¿Se acuerdan que lo mismo sucedía en la ránula? Bueno, en T2 también. Es un T2, pero en este caso mucho más largo, que nos permite saturar la grasa y realzar el conducto. Fíjense cómo se ve aquí un conducto bien iluminadito. Y, ojo,
Esto no es normal, estas dilataciones en los acinos no son normales. Esto es producto de una inflamación crónica, en este caso este paciente por la enfermedad de Sjögren, pero también se puede dar en inflamaciones recurrentes de juveniles de las parótidas. Es decir, se van afectando los acinos y van generando pequeñas dilataciones. Esto nos habla de una anormalidad en la glándula parótida. Y este también es una cialografía por resonancia magnética, pero de vista lateral y 3D. Por eso se ve diferente acá. Esta es una reconstrucción. Y este es el conducto de Wharton. Aquí no se ve el mismo calibre en todo su trayecto, porque la lengua también genera un efecto de ordeñado al momento de estar hablando, masticando, comiendo los alimentos, ¿no? Por eso se ve más delgado en la parte anterior que en su parte posterior, pero también alcanzamos a ver nosotros entonces aquí la glándula. Y el estudio final, la cialoendoscopía. La cialoendoscopía se ha usado según la bibliografía que es el Baylis menciona que ha tratado con éxito hasta el 74% de los cálculos encontrados dentro de los conductos. A través de un cialoendoscopio, entramos en el conducto, ya sea el de Wharton o ya sea el de Stenon, observamos lo que estemos estudiando en cuestión de la patología. En este caso, pues en este caso, pues encontramos un lito, ¿no? Una cialolitiasis. Se entra y tenemos la opción ya sea de degradar este lito con láser previo a su extracción con una canastilla. Esta canastilla, conforme vamos empujando, sus alambres se separan entre sí, permitiendo el paso de la cuestión anatómica que queremos retirar, y al momento de extraer, estas se contraen entre sí pues, para jalar el producto, ¿no? Entonces ya sea que saquemos la piedra directamente con la canastilla, o la degradación primero con láser y después con la canastilla. Esto va a depender de lo que tengamos en estudios previos, si es que tenemos estudios previos y si es que podemos medir el tamaño del cálculo. Porque entonces la cialoendoscopía, ahorita vamos a ver, entonces la cialoendoscopía se usa principalmente en la patología obstructiva, no tanto inflamatoria. Se habla que más del 50% de las indicaciones para cialoendoscopía es para resolver una patología obstructiva, es diagnóstica y terapéutica. Y aquí vemos cómo se busca canalizar el conducto de Wharton. Tomamos una pinza atraumática, secamos alrededor del conducto de Wharton, y este es un dilatador. A veces es necesario usar un dilatador para, uno, encontrar la entrada del conducto, y dos, permitir la entrada del cialoendoscopio. Y aquí les dejo un algoritmo que propone un artículo del 2018 en un journal de los maxilofaciales, en el cual, fíjense, o sea, tenemos, pues claro, síntomas inflamatorios de las glándulas salivales. Nosotros ya hicimos el diagnóstico de una cialolitiasis, y importante, aquí ya se toma en cuenta, como dijimos, el conducto parotidio es más delgado que el conducto submandibular, es decir, el de Stenon es más delgado que el de Wharton, y por tanto hay que tomar en cuenta eso al momento de tratar los litos, porque las piedras que encontremos menores de 3 milímetros en el conducto de Stenon y menores de 4 milímetros, perdón, y menos de 4 milímetros en el conducto de Wharton, los podemos extraer a través de cialoendoscopía, ya sea con un forceps o con una canastilla directamente. En el caso de que sean un poquito más grandes, ya hay que tomar en cuenta una fragmentación previa mediante láser, o inclusive si son mucho más grandes, pues bueno, hay que tomar en cuenta que podemos hacer una intervención quirúrgica ahí de manera abierta, ¿no? Ya no a través del conducto. Por supuesto que siempre se prefiere lo menos invasivo y el tratamiento mediante cialoendoscopía, ¿verdad? A abrir el conducto y pues tener luego el riesgo de una complicación como lo sería la estenosis. Y bueno, para terminar, les tengo pues un par de cosas aquí. Tenemos un paciente masculino de 59 años de edad, japonés, quien refiere una sensación de bola en la fosa nasal derecha de 4 meses de evolución. Se realiza una nasoendoscopia y es enviado al servicio de otorrinolaringología para su abordaje. Y esto es lo que se vio en la nasoendoscopia. Este es el septum
Este gato, no me refiero al japonés, me refiero al signo de gato, es el cornete inferior. Y vemos una masa que se describió como hemorrágica al momento de la endoscopia. Se realizó una tomografía en la cual no se observa calcificaciones dentro de la lesión, no se ven erosiones óseas, pero sí se ve entonces que hay una lesión en la parte anterior de la fosa nasal, sobre todo derecha. Al no tener tantos datos que nos digan a qué nos estamos enfrentando, bueno, necesitamos un estudio que nos hable más de tejidos blandos, ¿verdad? Como lo es la resonancia. Entonces, se pidió una resonancia y esta es la secuencia T1, en la cual vemos una... perdón. Perdón. Entonces vemos aquí una isodensidad a tejidos blandos. No vemos una lesión que realce importantemente. Sí vemos la lesión ahí. Entonces, en el T2, esta ya es en la secuencia T2, alcanzamos a ver que la lesión sí realza, aquí tenemos los ojos, los globos oculares, la lesión sí realza y pareciera estar dependiente del septum. La flecha amarilla, de hecho, está indicando como la contigüidad de la mucosa, ¿no? Del septum y que se ve impactado hacia los cornetes. Y le agregamos contraste y vemos que la lesión realza totalmente, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras sospechas diagnósticas? Ahora, yo sé que no estamos en cavidad oral, ni en las glándulas salivales, en este caso mayores, pero bueno, es para hacer el ejercicio. Pues vamos, si no sabemos qué es, vamos a ver qué no es. Una hipertrofia turbinal, pues evidentemente no es en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces ya podemos tachar hipertrofia turbinal. Ya sabemos que no es eso. Ahora, recuerdan que dijimos que las tumoraciones malignas generalmente no realzan en T2 y estas sí realzan en T2. Bueno, entonces podemos ir descartando un adenocarcinoma. Ya descartamos hipertrofia terminal, adenocarcinoma. Nos quedamos con 3. Un condroma. Un condroma en T2 realzaría muchísimo más y en T3 sería muchísimo, perdón, en T3, ya con contraste, sería muchísimo más uniforme su realce. Entonces el condroma podemos decir que no es nuestro diagnóstico favorito. Nos quedamos con adenoma pleomorfo y tumor de Warthin. El tumor de Warthin tenía algo muy especial. ¿Se acuerdan qué era? Exacto, que tenía componentes quísticos de manera característica. Este no los tiene. Y entonces los que publicaron este caso, ellos estaban actuando bajo la sospecha de un adenoma pleomorfo por el comportamiento en T1, en T2 y con contraste. Y efectivamente fue el diagnóstico que ellos encontraron, un adenoma pleomorfo de glándulas salivales menores en este caso. O sea, es una situación muy rara, pero la idea aquí era hacer el ejercicio, ¿verdad? Y finalmente tenemos la última pregunta. De los siguientes, se caracterizan por haber lesiones múltiples en la misma zona o en su equiparable contralateral, excepto uno. Especifique cuál. Les dejo un segundo. ¿Ok? Y la respuesta es adenoma pleomorfo. Para los cuates es el cistadenoma linfomatoso papilar, es el otro nombre del tumor de Warthin. Este era como una especie de dato, uno, para que pues, lo tengan en cuenta, y dos, un distractor de la pregunta. Las lesiones quísticas asociadas a VIH ya dijimos que se asocian de manera bilateral. La enfermedad de Sjögren, vemos alteraciones en los estudios de manera bilateral. El tumor de Warthin, clásicamente no es, claro, es en un 20% de las ocasiones es bilateral, pero es una característica que se le confiere a este tumor, ¿no? Las adenopatías, por supuesto que pueden ser bilaterales, hay que pensar en adenopatías si encontramos lesiones bilaterales, pero el adenoma pleomorfo raramente es bilateral. Se necesita una cosa para tener un adenoma pleomorfo bilateral y es mala suerte. Les dejo este pensamiento de atribuirle a Vincent Van Gogh, que dice que la normalidad es un camino pavimentado, es cómodo de caminar, pero ahí no florecen pero ahí no crecen las flores. Les dejo la bibliografía, que por si a alguno de ustedes les interesa checar los artículos que aquí se comentaron. Si ustedes detectaron algún error, les voy a agradecer que presten atención a esta lucecita y les agradezco su atención. Muchas gracias.